Saludos nuevamente, muchas gracias por su visita a su canal Ingeniería en Líneas de Transmisión TV. Nos encontramos en la tercera parte de esta serie de videos Cableando al Mundo. En esta sección vamos a platicar acerca del desarrollo eléctrico de la Unión Soviética. La Unión Soviética, Rusia, es una zona geográfica de gran extensión territorial. Precisamente por esta gran extensión y su posición política en el mundo, Rusia es otro país que también se percató del papel que juega la electrificación para el impulso de este país en la manufactura, desarrollo nacional y poder militar, inclusive investigación espacial en los tiempos de la Guerra Fría. En 1870, Rusia inició su interés en la aplicación de la electricidad de forma masiva para fines militares. El desarrollo eléctrico de Rusia avanzó lento en comparación con las sociedades del oeste. Un factor influyente en este desarrollo fue el hecho de que Rusia no cuenta con los recursos hidrológicos como otras regiones, debido a que se localiza muy al norte y los grandes lagos estaban sometidos a las bajas temperaturas casi todo el año, como la zona de Siberia, lo cual hacía que el sistema a corriente alterna no fuera del todo una opción, pues no era posible construir plantas hidroeléctricas en estas zonas y llevar la electricidad a grandes distancias hacia los centros de consumo, así que originalmente se optó por un sistema en corriente directa. Y aún así, al igual que en los Estados Unidos, hubo muchas diferencias técnicas en Rusia acerca de la eficiencia de la longitud de transmisión de la corriente directa contra la corriente alterna. Hacia 1882, la bombilla eléctrica de Edison llegó a Rusia y a partir de 1886 hasta 1920 se levantaron las primeras plantas generadoras en San Petersburgo y Moscú. Y posteriormente, antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, Rusia comenzó a planear un programa de electrificación en el resto de su territorio por la amenaza del inicio de este conflicto bélico. A diferencia de los Estados Unidos, donde las plantas generadoras crecían rápidamente por todo el país, Rusia, además de contar con pocas plantas, su capacidad de generación era muy limitada, 300 megawatts en 1913 con 220 plantas, comparada con los Estados Unidos en 5.000 megawatts en 1912 y con 5.200 plantas. Alemania, por su parte, contaba con 2.000 megawatts en 1913 y con 4.000 plantas generadoras. Fue hasta 1886 cuando la firma alemana AEG, competencia de Siemens, logró desarrollar la tecnología para reducir el alto voltaje en corriente alterna a 120 volts, también en corriente alterna, haciéndola segura para su uso. Fue en ese momento cuando Rusia cambió al sistema de corriente alterna y en 1895 la ciudad de Moscú otorgó el contrato a la empresa AEG para electrificar toda la ciudad, formando así un gran monopolio. San Petersburgo, por su parte, en 1886, contaba con un solo proveedor de electricidad para solo una sección de la ciudad, hasta que comenzó a pensar diferente y desarrolló la filosofía de la competencia para impulsar la electrificación en su ciudad a mejores precios, con más eficiencia y cobertura, de modo que desde 1890 a 1896 cerró contratos con 6 diferentes empresas para electrificar la ciudad de San Petersburgo y que compitieran entre sí con mejores tecnologías. Más tarde, a partir de 1908, la tecnología eléctrica comenzó a expandirse en Rusia más allá de San Petersburgo y Moscú hacia las ciudades de Kharkov, hasta que en 1911 esta ciudad
puso en servicio su primera planta en corriente alterna con su propio sistema de distribución, y otras comunidades como Bakú, Lodz y Demo. Otro factor que contribuyó al lento desarrollo eléctrico en Rusia fue el lento crecimiento demográfico, ya que la mayoría de sus ciudades importantes y centros industriales se encontraban en la zona oeste de Rusia, cercana a sus fronteras con Europa, mientras que las regiones del este y del norte pues realmente eran poco pobladas y por tanto carecían de una industria que requiriera de suministro eléctrico. Fue hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial cuando Rusia aceleró su desarrollo energético en 1920 en base a las recomendaciones del ingeniero ruso Gleb Maximilianovich, cuando habló al Congreso ruso acerca de la necesidad de acelerar la electrificación para impulsar a Rusia como una fuerza política, militar, científica y tecnológica en el mundo. Durante la Primera Guerra Mundial, Rusia aún dependía del suministro de materiales y equipo del extranjero, provenientes de países aliados o neutros, pero además de países enemigos. Entonces, debido a esta situación, en 1915, Rusia comenzó a poner en marcha planes para promover su propia tecnología y no depender del extranjero, aunque al principio pues realmente le fue bastante difícil. En este mismo año, Rusia nacionalizó los sistemas eléctricos instalados y operados por empresas extranjeras. Más tarde, en 1922, una de las plantas más importantes de Rusia entró en servicio, la planta de Kashira, localizada al sur de Moscú. Otro personaje que impulsó la industria eléctrica en Rusia fue Vladimir Lenin, quien opinaba que, independientemente de la ideología que siguieran los ingenieros rusos, la electricidad era el factor vital para su desarrollo tecnológico y como sociedad. En 1920, Lenin instrumentó y supervisó el Plan Goelro, el cual era un plan prototipo para alcanzar la electrificación en Rusia y fue aprobado por el Congreso en 1921. El Plan Goelro consistía en un plan de 10 a 15 años, incluyendo la construcción de 30 plantas generadoras regionales y más de 10 megaproyectos hidroeléctricos. Para 1930, 3 de los 10 megaproyectos propuestos fueron construidos. Las plantas hidroeléctricas de Volkhov, Svir y Dnieper. Para el periodo de 1937 a 1940, el objetivo del Plan Goelro fue alcanzado, llevando a Rusia a contar con un sistema eléctrico sólido y eficiente. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Rusia se convertiría en el segundo productor de electricidad en el mundo, después de los Estados Unidos, y en 1950 se convirtió en un país pionero en la generación eléctrica a base de fusión nuclear, con la construcción de la planta nuclear de Opsnik y la planta hidroeléctrica más grande del mundo en aquel entonces en Krasnoyarsk. Esta fue rápidamente una breve semblanza de lo que fue el desarrollo eléctrico en la Unión Soviética. No se pierdan el siguiente capítulo número 4, en el cual hablaremos acerca del desarrollo eléctrico en China. Espero contar con su compañía en el siguiente video. No olviden suscribirse, dejarme sus comentarios. Nos veremos en el siguiente video. Ingeniería en línea de transmisión TV. Capacitación para energizar al mundo.